todas las personas bien intencionadas para proposición de propuestas de reforma tienen como principio ese, un sistema nacional de salud, un sistema único, en donde pueda, desde luego, haber una instancia rectora. En todas estas propuestas se pone al Ministerio de Salud como instancia rectora. Donde no hay claridad es si solo se le deja esa macrofunción de rectoría, generadora de políticas, de normas, de reglamentos, de monitoreo, de evaluación, de fiscalización de la práctica, o también se le deja la provisión de servicios. Esa dualidad, ¿verdad?, que en alguna medida es ser juez y parte. Claro. Porque es la instancia rectora, pero al mismo tiempo la instancia que provee los servicios. Entonces se autosupervisa, se autorregula, se autoevalúa. Y es lo que ocurre, de hecho. Eso es lo que ahorita está. Con la propuesta del sistema de al que se refería el doctor Tovar, claramente eso no es un sistema, ¿verdad? Lo que se propuso ahí básicamente es unir a través de mecanismos de coordinación instancias con naturaleza diferente, con mandatos diferentes, con financiamientos diferentes, con estándares totalmente diferentes. Esto no facilita el crear un sistema. Hay que regresar sobre los pasos para hacer la serie de transformaciones que estas instancias requieren. Y todas, a excepción del ministerio, tienen una función de provisión de servicios, que es la otra gran macrofunción, ¿verdad? Entonces, ninguna tiene, la ley no le otorga ninguna de estas funciones de rectoría. Son básicamente de provisión de servicios, pero han sido totalmente autónomas en su funcionamiento. Las normas, las guías técnicas, los protocolos de manejo, no ha sido posible aplicarlos de manera, homologada en todos los establecimientos. Siempre se priva el criterio individual del facultativo. Ahora eso tiende a cambiar, pero sigue siendo eso una realidad. Entonces, ahí veo yo esa enorme discrepancia. Por otro lado, siempre está el tema de recursos humanos, digamos, las condiciones, las prestaciones, tanto de ley como más allá de las prestaciones de ley que disfruta la seguridad social, no las puede pagar ninguna otra instancia, ¿verdad? Ni bienestar magisterial, ni sanidad militar, ni el mismo ministerio. Hay un escalafón en el ministerio, año con año, entre 7 y un 8% de la planilla del ministerio se incrementa, ¿verdad? Parte precisamente de este escalafón. Hay que revisar esto, ¿verdad? Hay que ver si esto es congruente con el crecimiento económico, hay que ver si esto forma parte de la política de desarrollo del personal del ministerio, del personal de salud en general. Más allá del financiamiento está el tema de sensible como los medicamentos. Si hay o no una política de medicamentos, por ley tendríamos nosotros que estar regulando esto. Se ha hablado mucho de que El Salvador es el país prácticamente en América Latina donde tenemos los precios más altos de medicamentos, pero no necesariamente es generado al interior del país, sino que hay condicionamientos que tienen que ver con la negociación al exterior. Hay unos holdings en Miami, en Nueva York, etcétera, de donde nos vienen los medicamentos y allá le fijan precios especiales a El Salvador. La razón por la cual, mire, todavía no la entiendo. No obstante habernos metido mucho a esto, pero ¿por qué a El Salvador le tiene esos precios tan altos? Todavía no sé, pero sí hay forma de resolverlo, claro que hay forma de resolverlo. Muchos esfuerzos, sobre todo regionales, para compras conjuntas, para mejorar, la capacidad instalada en los países, pero esto pasa por una negociación, ¿verdad? Que tiene que ver con la negociación básica para poder hacer una reforma del sector salud. Y esta negociación básica es dejar del escenario de la instrumentalización partidaria, de la instrumentalización política, la provisión de servicios de salud. ¿Ustedes dirían que el mayor obstáculo que ha tenido la reforma entonces ha sido el tema político? ¿Ahí ha estado el mayor escollo o ha sido un tema técnico?
Mire, yo quisiera participar en este momento, si me lo permite. En primer lugar, quisiera decirles de que yo parto de que el concepto reforma no es real, ¿sí? Porque nunca hubo reforma. O sea, reforma es un cambio drástico y radical dentro de una forma de hacer algo. Oficializar un mecanismo que ya existía, no le podría llamar yo a eso reforma. Entonces creería yo que es al revés, que en este momento es preciso que los políticos entiendan claramente que la única manera de resolver la problemática de salud en este país es generando al interior incluso de la misma Asamblea Legislativa una verdadera reforma. Ahora, por lo tanto, yo pensaría que si políticamente en el pasado no hubo ese atrevimiento de generar una reforma, posiblemente, y no solo por las circunstancias propias del país, sino por el marco, digamos, internacional en que nos estamos moviendo hoy día, es preciso que se enfoque de una manera distinta. Fíjense que en ese caso, en ese sentido, yo me he sentido muy satisfecho en algún momento dado de haber participado en diferentes actividades en estos últimos 12 años, digamos, de la vida del colegio, en términos de que lo que en un momento dado se manejó como una oposición a la privatización, años después, incluso los mismos funcionarios, digamos, de los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID, etcétera, que habían dado esa receta, todo el año pasado se dedicaron a cambiar la receta y a generar una concepción en la cual debía de proveerse mayor asistencia y debía dársele mayor enfoque hacia el contenido social de los programas políticos de cada país, y por tanto educación y salud debían de ser conservados a como diera lugar y se debía incrementar la inversión. Esto quiere decir que no estábamos equivocados. O sea, cuando veíamos esos modelos en los cuales había, digamos, todo un proceso en el cual existía la posibilidad de que todavía el aspecto salud se restringiera en cuanto, tal como lo menciona el doctor Betancourt, en cuanto a la provisión de los servicios, pues porque la salud no la podemos proveer ni los médicos ni nadie, es un bien que se tiene o no se tiene en un momento dado, pero la provisión de los servicios es el enfoque que cada gobierno debe de tener. Entonces, en ese sentido, yo creería que los políticos en este momento tienen la valiosa oportunidad de que, ya que cuentan también con el apoyo internacional en términos que la receta fue cambiada, como que este es el momento en que se conjugan los astros para poder conseguir esa reforma en el sentido real. Porque yo sigo insistiendo, yo no le llamaría reforma al documento que fue publicado en el Diario Oficial en el año 2007. Eso no podría ser llamado reforma bajo ninguna circunstancia. Puede llamarse como quiera, oficialización de un sistema, etcétera, pero no es reforma. Entonces, lo que debe existir ahora y lo que debe prevalecer es una verdadera voluntad política de todos los actores, de todos, no solamente el Ejecutivo, sino que por supuesto también el Legislativo, para que se perfilen todos esos defectos que hemos estado planteando ambos, porque al final de cuentas los dos hemos estado diciendo que si no se consigue un marco jurídico que le permita, ya sea al Estado o a quien el Estado designe, para la provisión de los servicios de salud, en el cual se mueva con todas las características que queremos, ¿verdad?, de solidaridad, de igualdad, de democracia, de participación social, que son las cosas que se han tenido. Porque el otro problema que vemos ahí también y que debemos de enfocarlo, así como se enfoca el tema de medicamentos, es el acceso a los servicios de salud. Porque recordemos que el acceso a los servicios de salud puede pasar por diferentes situaciones, y entre otras puede haber hasta desde el tipo cultural, en que yo no quiero ir al servicio de salud porque no creo en ellos, no se me ha enseñado a creer en ellos, y yo creo más en el chamán o en el brujo. Nos pasa menos en El Salvador que en otros países centroamericanos como Guatemala, pero es real. Pero aparte de eso, hay otras dos grandes situaciones.